Hoy encaramos el tercer diálogo Juventud y Territorio, la construcción de la paz desde las comunidades. Pero antes de entrar en el diálogo, me gustaría dar la palabra al director general de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ángel Calle, cooperante durante muchísimos años, ha participado en diferentes acciones de cooperación en Centroamérica, en Nicaragua, Honduras, en Perú, en Chile, en Bolivia, en Namibia, en Marruecos, en República Dominicana o Palestina. Tiene también un recorrido importante en su formación académica sobre marginación y exclusión social por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y acción humanitaria. Ángel es el alma de esta iniciativa y por favor, Ángel, tienes la palabra. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todas, a todos. Buenas tardes, buenos días, como decía mi amigo Antonio, este gran aliado de la cooperación extremeña, depende de dónde estéis. A mí me gustaría daros la bienvenida, en primer lugar. La bienvenida a los participantes, a este elenco de grandes aliados de la cooperación extremeña, de la Junta de Extremadura, con los que esta tarde vamos a recorrer un espacio de reflexión donde, muy resumidamente, la Junta de Extremadura, este gobierno de esta autonomía de España, quiere asumir el papel o el rol internacional que nos corresponde. Cuando digo esto de nos corresponde, es porque, como bien decía Antonio, queremos asumir el rol que la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible nos otorga en esa voluntad de convertirnos en actores multinivel, en esa realidad diversa en la que cada una de nuestras administraciones públicas tiene que responsabilizarse del papel que, más allá del que nos toca en nuestras ciudades, en nuestras comarcas, en nuestras provincias o en nuestros barrios, nos toca también en el planeta en el que vivimos. Tenemos a un panel de expertos, como digo, de gente a la que yo realmente aprecio y a la que realmente admiro. Tenemos a amigos que nos han acompañado hace mucho tiempo para esta tarde y amigos y amigas que estoy seguro que van a acompañarnos a partir de ahora en los próximos años de nuestra cooperación. Efectivamente, este espacio que hoy creamos, este tercer diálogo, viene construido de la mano de PNUD, la iniciativa ART. Viene también de la mano de AIPAZ, Demos Paz, y estamos en ese recorrido hacia el Foro Mundial de las Ciudades y Territorios de Paz. ¿Quién mejor para hablar de territorios de paz que Miguel Ángel Moratinos? ¿Quién mejor para ser capaz de otorgarnos un poco de luz en estos días complejos, donde por un lado miramos a Gaza y a los decenas de niños asesinados ya, y por otro lado miramos a Colombia con altísima preocupación? Justo después de este debate iniciaremos otro con la Agencia Catalana de Cooperación Internacional y con la Agencia de Euskadi de Cooperación Internacional, una triple alianza para ser capaz de otorgar un poco de luz también y de acercar esa realidad a nuestros pueblos, a la sociedad extremeña, vasca y catalana. Miramos la situación con cierta preocupación. Miramos este mundo que se crispa cada día más por esa buena articulación de estos crispadores o estos promotores del odio, con preocupación. Pero también lo miramos con mucha esperanza, con la esperanza que nos otorgan las compañeras del Consejo Extremeño de la Juventud, que son capaces de aglutinar muchas fuerzas y dejar un poco de lado ese estigma de los jóvenes individuales, o como los que se promueven desde el Ayuntamiento de Cáceres, con concejales como David, que son capaces de apostar por los presupuestos participativos, por la inclusión de la diversidad y, desde luego, por ejemplos como el que CGLU y José nos traerán hoy aquí, porque tenemos claro que la alianza de los municipios, la alianza de las administraciones locales son para nosotros una realidad de la que seguir aprendiendo. Y está claro que Floridalma, desde Guatemala, tiene un recorrido individual muy interesante que queremos conocer. Yo apelo, como bien decían antes, al objetivo 17. Vamos a ser capaces de alzar una voz desde Extremadura, apelando a la construcción colectiva, apoyando la cooperación internacional como una de las mejores medicinas contra los discursos de odio y, sobre todo, siendo capaces de demostrar que entre sociedades, en este caso como la nuestra, que siempre han vivido con ciertas dificultades
digamos, económicas, sociedades me refiero a la extremeña, somos capaces de no por eso delegar nuestra responsabilidad de convertirnos en una administración que genera oportunidades y que es capaz de redistribuir riqueza. Ese es el objetivo fundamental de nuestro gobierno y el objetivo que con nuestros aliados del PNUD queremos desarrollar esta tarde. Sin más, os paso la palabra. Miguel Ángel, creo que vas tú en primer lugar. Antonio te va a introducir. Insisto, un placer que hoy, siendo día festivo donde estás, nos hayas querido acompañar. Muchas gracias, Ángel, y efectivamente agradecemos a Miguel Ángel Moratino y que va a ser la primera persona en intervenir, pero antes me gustaría entrar en materia con algunos datos y algunas reflexiones. Desde el año 2012, el planeta, el único que tenemos de momento, alberga a más de 7.000 millones de personas, casi 3 veces más que en 1950. La mitad de la población tiene menos de 30 años y la gran mayoría de jóvenes vive en zonas urbanas, ciudades o pueblos. La gran mayoría de la humanidad, pero en el caso de los jóvenes más aún. Siempre se ha dicho que las personas jóvenes, la juventud trae de la mano mayores dosis de rebeldía ante las injusticias, pensamiento crítico, agentes de cambio, de innovación. Pero ojo, todo es posible si tiene acceso a las habilidades y oportunidades necesarias para desarrollar este potencial. El informe de Juventud de España 2020, del Instituto de la Juventud, resalta la solidaridad, apertura y conciencia de las desigualdades de las personas más jóvenes, destacando especialmente el compromiso en la lucha contra el cambio climático, Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, y por la igualdad de género, ODS 5. No obstante, enfrentan desafíos como la precariedad laboral, que ha aumentado con la pandemia de COVID-19, la brecha entre expectativas y oportunidades, las dificultades para la emancipación o el impacto de la pandemia en la educación y la salud. Posiblemente este mismo informe en Guatemala nos traería otras prioridades y Floridalma nos hablará. Pero en cualquier caso el gran potencial de la juventud como agente de cambio, como promotor de valores, está presente. Me gustaría, como decía, presentar en primer lugar a Miguel Ángel Moratinos, lanzando una pregunta común para todos los panelistas que ya conocen: ¿cuál es el rol de las personas jóvenes, el rol de la juventud en la construcción de paz? Miguel Ángel Moratinos, actual alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones, a quien aprecio muchísimo, con quien he tenido la gran fortuna de coincidir en varias ocasiones, cuando era parlamentario por Córdoba, mi ciudad, cuando yo estaba en el Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena, impulsamos el Foro Mundial de Ciudades de Paz. Miguel Ángel Moratinos ha sido un grandísimo diplomático, es un grandísimo diplomático, con un gran compromiso profesional, parlamentario, ministro, embajador, con conocimiento de realidades geográficas muy difíciles, como Oriente Medio, Norte de África, y con un reconocimiento internacional muy amplio. No voy a decir más cosas de Miguel Ángel Moratinos porque todos y todas conocen a nuestro querido amigo. Un gran placer volver a coincidir con una persona con tan larga experiencia y, es más, siempre joven en su compromiso por la justicia. Esto es algo que nos une a todos y a todas quienes estamos aquí. Miguel Ángel tiene la palabra cuando quiera. Muchas gracias, Antonio. Para mí también es un placer verte de nuevo. Recuerdo nuestra colaboración, tanto cuando era parlamentario representando a tu ciudad, a tu gran provincia Córdoba, como luego posteriormente con nuestra querida Manuela en Madrid, y todas las iniciativas que lanzasteis de ese foro de Ciudades por la Paz. La paz, gran palabra que desgraciadamente no siempre declinamos con la misma vehemencia y la misma voluntad y compromiso que otras. Bueno, para mí es un gran honor, privilegio participar en estos diálogos globales que ha promovido la Junta de Extremadura y en particular nuestro querido Ángel Calle, con esa
infatigable labor que desarrolla dentro de la ECSID y que demuestra que hoy día todos tenemos una responsabilidad para crear un mundo mejor. Y creo que en este sentido la Junta de Extremadura y ECSID puede sentirse muy orgullosos de participar en sensibilizar, movilizar, actuar, practicar la cooperación a nivel internacional de la manera que realizan. Me ha gustado mucho esta iniciativa de denominarla diálogos globales. Decía Borges en una conversación que tuvo con un amigo suyo, Osvaldo Ferrari, definía diciendo, bueno, el diálogo lo inventaron los griegos y desde entonces en el mundo no hemos hecho otra cosa que conversar, porque es la primera condición sine qua non. Si no nos escuchamos los unos a los otros, si no sabemos tener la capacidad de entender al otro, de intentar comprender al otro, difícilmente nos podremos movilizar para alcanzar un objetivo común. Y diálogos globales. Yo creo que hoy día lo que necesita el mundo es centrarse en las grandes tendencias que están afectando al futuro de la humanidad. Y por lo tanto, aunque cada uno vivimos en nuestro pequeño campanario, nuestro pequeño círculo de convivialidad, pero tenemos que tener esa misión y esa mirada mucho más amplia, un horizonte más amplio. Y en estos diálogos globales pues entra, como habéis propuesto para esta jornada, ese espacio, esa responsabilidad de la juventud en este mundo global que nos ha tocado vivir. Decía Antonio Zurita con toda la razón, las estadísticas son muy contundentes. La juventud hoy día es quizás la actual generación de jóvenes es como la más numerosa de toda la historia de la humanidad. Bueno, los porcentajes pueden variar del 20 al 30%. Hoy día más o menos son 1.800 millones de jóvenes los que son participantes de esta nueva realidad cotidiana. Y por tanto, como suelo decir en mis intervenciones cuando me dirijo a las generaciones de jóvenes, es decir, no sois el futuro, eso, los jóvenes sois el futuro, no, sois un presente. La juventud actual lo que ha cambiado es que antes las anteriores generaciones políticas se dirigían a la juventud, bueno, tenemos que preparar a los jóvenes para el futuro. Hoy día no podemos tomar decisiones, no podemos iniciar cualquier iniciativa, cualquier acción sin tener en cuenta a esta, digamos, ciudadanía joven que ya exige, reclama y se responsabiliza para participar en la creación de un mundo mejor. Recuerdo mis visitas a Extremadura cuando en un periodo intermedio fui el promotor de la Red Española de Desarrollo Sostenible, que no existía, hace ya casi 6, 7, 8 años, ¿no? Y cuando yo vendía el concepto de sostenibilidad, y cuando empezábamos a aceptar ya la Agenda 2030, hoy día, gracias a Dios, podemos decir que es aceptable por todo el mundo y todos tenemos que impulsarla. Y creo que la juventud, digamos, ese marco de jóvenes que hoy día son los actores claves de la construcción de un mundo mejor, pues tienen esta agenda. La agenda la tienen ya asumida. Son conscientes de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la única preocupación que yo me plantearía y que creo que debe ser objeto de debate hoy entre nosotros es que estamos ya en 2021. Solo nos quedan 9 años de aquí al 2030 y el tiempo pasa volando. O lo diría ya alguien que va a cumplir 70 años y por lo tanto a los jóvenes decir, bueno, tenéis tiempo, la urgencia está enfrente de nosotros, por lo tanto la urgencia debe ser un objetivo en nuestra actuación. Y bueno, yo me voy a concentrar ya que tengo muy poco tiempo para poder charlar porque sería un privilegio poder extendernos más y poder intercambiar más experiencias e iniciativas, pero decir que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo de desarrollo sostenible 16, de inclusión social, de participación, de justicia, ahí es donde yo creo que la Alianza de Civilizaciones ha tratado desde su creación en encontrar un nicho en donde a través de la educación
y la participación de jóvenes podamos crear sociedades mejores, en donde el sentido crítico de estas nuevas generaciones, que tienen esa capacidad de identificar lo que yo diría la agenda oculta, que ya las personas más mayores o las que hemos pasado por distintas experiencias no somos capaces de identificar esas agendas ocultas que ya están presentes en la sociedad y que ellos pues quieren liderar y movilizar a sus pares para crear sociedades más libres, alejados de estereotipos, de discriminaciones y de extremismos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué puede hacer la Alianza de Civilizaciones? ¿Qué hemos intentado hacer? Hemos intentado hacer cursos de formación e intercambios interculturales que reúnan a jóvenes líderes de la sociedad civil para que conozcan las regiones y culturas de los demás y mejoren la capacidad de actuación como ciudadanos globales o ciudadanos globales. Hemos hecho festivales de vídeos en Plural Plus donde jóvenes han debatido y han trasladado a través de las cámaras a la migración, la diversidad, la inclusión social. Hemos hecho iniciativas para que los jóvenes puedan ellos mismos identificar mejor los desafíos mediáticos, en desenvolverse mejor en un mundo mediático cada vez más complejo, donde las fake news, las noticias falsas, dotarles de herramientas suficientes. Y todo eso lo hemos hecho conjuntamente. Y uno de nuestros actores, interlocutores básicos, ha sido precisamente AEXID, con un programa que para mí es uno de los programas estrellas de la Alianza de Civilizaciones, de Young Peace Builder, Jóvenes Constructores de Paz, en donde llevamos ya 3 sesiones de 2017 reuniendo a jóvenes del norte de África, de Mediterráneo, de Oriente Medio, del mundo occidental, para que conjuntamente rompan los estereotipos, tengan los monitores y las guías suficientes para crear una experiencia propia, que puedan recibir unas lecciones aprendidas, recomendaciones, para que luego ellos mismos sean los que multipliquen en sus respectivas jurisdicciones todo el aprendizaje de estas iniciativas. Tuve la suerte de concluir las últimas en Mérida hace 2 años, el año pasado no lo pudimos celebrar, pero ya estamos trabajando este año para celebrar la 4ª edición con América Latina y que estamos seguros tendrá un éxito. Mis colaboradores me han dado 3 ejemplos, ¿no? De una joven de Jordania, Osama Haber, que desarrolló una aplicación móvil sobre educación para la ciudadanía global y que presentó al Ministerio de Cultura de Jordania con gran éxito, o el argelino Murad Yassid, que atrajo la financiación de organizaciones locales, incluidos organismos de Naciones Unidas, para ampliar la sesión de formación y organización sobre la radiodifusión para la paz, y un iraní, Shadir Rusashbak, en que logró pues, crear fondos para organizar el Día Internacional de Nelson Mandela en Irán. Hay espacios, hay posibilidades de poder movilizar a los jóvenes hacia esa realidad. Esto sería mi línea inicial, luego me reservaré un mensaje de fondo final para dar pie a que los otros participantes puedan tener el mismo tiempo que yo en trasladar su experiencia y su compromiso. Muchísimas gracias, Antonio, y muchísimas gracias, Ángel. Pues muchísimas gracias, la verdad que ya nos has regalado con varias ideas. Una, el tiempo va volando, efectivamente, ¿no? La década de la acción ya apela a la urgencia de abordar los compromisos con acciones concretas, con alianzas concretas. Y también la importancia del mundo mediático. No voy a repetir todo lo que has comentado, pero seguro que el resto de panelistas también han tomado nota. Y ahora vamos a dar la palabra, o tiene la palabra Olga Tostado, que es presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura. Para quienes nos oigan y no conozcan, los consejos de la juventud son instancias muy importantes que agrupan a las organizaciones de jóvenes que trabajan con diferentes valores. El Consejo de la Juventud de Extremadura así lo es. Mujer, feminista, extremeña, responsable durante 4 años de feminismo, LGTBI y discapacidad del Consejo de la Juventud, y responsable durante 2 años de estas mismas áreas en el Consejo de la Juventud de España. Máster en Estudios de Género de la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente
realizando la tesis doctoral sobre diversidades sexogenéricas en esta institución, estudiando también, además de comprometida con todos estos valores. Tienes la palabra, Olga. Audio, micro. Disculpa. Sí, muchas gracias, Antonio Carlos. Antes de comenzar, quería dar mis más sinceras gracias tanto a la Agencia Extremeña de Cooperación, de quienes nos sentimos tremendamente orgullosas desde el Consejo de la Juventud de Extremadura, y también al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es a la vez pues, un privilegio para el Consejo de la Juventud poder estar aquí, pero también creemos que es una oportunidad, pues al final la temática de la que estamos hablando no es ni más ni menos que la que consideramos nuestra temática por excelencia. Cuando vi la pregunta, ¿no?, acerca de los roles que deberíamos de tener las personas jóvenes, a mí se me vino otra pregunta, ¿no? Y es al final, ¿qué roles podemos tener? ¿Qué roles la sociedad permite tener a las personas jóvenes? Porque al final, voy a empezar un poco con la parte más negativa, al final la sociedad es un poco paternalista. ¿A qué me refiero con paternalista? Si bien es cierto que que el sistema educativo cada vez persigue más y pone más en valor la capacidad crítica, la educación no formal, las competencias que se adquieren con la misma, también es cierto que todavía estamos como lejos de que el sistema educativo nos proporcione las habilidades necesarias y suficientes para ejercer una ciudadanía completamente activa. No obstante, yo diría que sin duda el papel que nos toca tener a la juventud actualmente para la construcción de paz y para el ejercicio de una democracia real es un papel protagonista y un papel activo. Me ha gustado muchísimo escuchar al maestro, ¿no?, Miguel Ángel Moratinos, decir que la juventud es el presente. Y digo que es el presente porque bueno, siempre escuchamos el mensaje de que la juventud es el futuro. Muchas veces se hace pues, con la mejor de las intenciones. El problema es que nosotras y nosotros necesitamos ahora ejercer una ciudadanía en el presente. No podemos pasar toda nuestra juventud, que aquí en España pues, se considera que dura hasta los 30 años, pensando en el mañana. Tenemos que intentar tener unos niveles de bienestar mínimos también ahora, antes de cumplir los 31, con 18, con 19, con 20, y bueno, por todas he sabido, con muchísimas diferencias, ¿no?, pero que al final la situación de la juventud siempre es más vulnerable en lo relativo pues, a los niveles de bienestar, ¿no?, al nivel adquisitivo sobre todo. Es cierto que hay muchas diferencias entre las problemáticas que podemos tener hoy día la juventud extremeña o la juventud en España, la que están teniendo ahora mismo las personas jóvenes en Colombia, antes lo ha mencionado Ángel, o la situación que tienen ahora mismo las personas jóvenes en Gaza, la situación que están sufriendo hoy día. Pero por encima de todo creo que debe de unirnos el valor de la equidad y de la justicia social. Tengo la oportunidad de estar en los institutos a través de cuestiones del Consejo de la Juventud, a través de mi formación académica, y cada vez repetimos más, ¿no?, y desarrollamos más el concepto de la equidad. Es un compromiso que tenemos que tener por bandera, pero que es cierto que a veces se nos olvida, ¿no?, por estar un poco enfrascados en las problemáticas que entendemos que son más directas y que entendemos del día a día pues nuestras. La globalización ha tenido aspectos positivos, también aspectos negativos, sobre todo para con las personas de las zonas pues, más empobrecidas, pero creemos que también ha traído una oportunidad para permitir pues, las relaciones. En este caso consideramos muy importantes los espacios de los consejos de la juventud, tanto autonómicos como estatales, también europeos, y los espacios en los que la juventud a nivel mundial, a nivel internacional, se une para reivindicar una democracia. Y es que al final yo hablo desde el Consejo de la Juventud de Extremadura porque no todos los consejos de la juventud se han mantenido estables. Para que se mantengan estables necesitan presupuestos, y con la crisis
del 2008 muchos se cerraron y no han vuelto a abrir o no en las mismas condiciones, pero aquí el Consejo de la Juventud de Extremadura ha sido un ejemplo, yo creo que para toda la sociedad extremeña, de abogacía de la democracia y del consenso. El Consejo de la Juventud pues aglutina entidades muy diferentes, secciones juveniles de diferentes partidos políticos, sindicatos, secciones juveniles de entidades más grandes de ocio y tiempo libre, asociaciones católicas, asociaciones feministas, y al final, al menos en los últimos años, pero yo creo que siempre partimos de la idea de que tenemos que llegar a un acuerdo y de que al final hay derechos humanos que son incuestionables. Y cuando hablo de derechos humanos, pues me refiero a los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, los derechos de la juventud que vive en riesgo de pobreza y exclusión social, los derechos de chicas y chicos que vienen y que se encuentran en lo que se conoce como situación irregular. Y la verdad es que la experiencia para llegar a esos acuerdos, por mi parte tengo que decir que es muy positiva y que me siento muy privilegiada. Nadie me ha cuestionado nunca a la hora de reivindicar tales derechos, y es por esto que tengo que decir que a pesar pues, de la estigmatización que hemos sufrido, ya me refiero un poco a nuestro contexto, la estigmatización que hemos sufrido en el último año a causa de la pandemia, no se corresponde con la realidad que yo conozco aquí en Extremadura de una juventud comprometida desde lo profesional, porque muchas enfermeras y enfermeros han estado en primera línea, desde el voluntariado para con los colectivos más vulnerables y también desde el ámbito asociativo. Entonces, bueno, a la hora de hablar de roles, yo creo que le corresponde, y perdonad que haga mucha insistencia en esto, al sistema educativo formal echarnos un cable. ¿Por qué? Porque muchas personas jóvenes hoy día no valoran la educación no formal, ni el asociacionismo, ni la participación juvenil como herramientas de ejercicio de ciudadanía activa, que son las herramientas que nos da todo este ámbito, porque desde el sistema educativo formal no nos lo han transmitido. Entonces, por casualidad o no tanto por casualidad, llegamos a entidades juveniles de muy diversa índole. Nos gusta, entendemos que a pesar de no ganar dinero a través del voluntariado, adquirimos muchas cuestiones positivas, entre otras la del compromiso social, y bueno, y aquí estamos, pero hay mucha juventud que no lo conoce, y entendemos por eso que la responsabilidad también es un poco del sistema educativo formal. También me parece necesario decir que al final nos toca tener un carácter reivindicativo, ¿no? Un poco por nuestra situación, porque al final la sociedad no nos permite, podría hablar de Extremadura a nivel estatal, pero también internacional, no nos permite del todo, y a pesar de estos espacios que valoramos muy positivamente, ejercer una ciudadanía activa, pues porque no encontramos la suficiente representación de personas jóvenes en los espacios donde se toman las decisiones políticas, y no me refiero solamente a los partidos, también me refiero a pues entidades del tercer sector, a espacios de liderazgo, incluso del sector privado. No estamos representadas y representados. Entonces esto a veces lo que puede causar es que las decisiones que se toman no nos tienen del todo en cuenta, teniendo en cuenta que cada vez somos como un colectivo más pequeño, pues por cuestiones obvias. Pero aún a pesar de las circunstancias, creo que el rol que estamos tomando es el rol mayoritariamente del compromiso. Actualmente hay personas jóvenes liderando movimientos y reivindicaciones en todo el planeta, cada uno con las herramientas que tenemos, con las posibilidades y las dificultades que tenemos en muchos territorios, pero estamos reivindicando, ¿no?, que al final queremos tener un espacio propio y compartido, y también pues un mundo equitativo y sobre todo en el que la paz sea una realidad. Aunque los discursos de odio y extremistas también aprovechan esta globalización como para fortalecerse, yo creo, y también por el espacio que ahora mismo tengo la oportunidad de liderar, que los movimientos comprometidos vuelvo a decir, con el principio de la equidad y de la justicia social,
es bastante fuerte. Y ahí estamos. Yo, cuando habéis hablado del año 2030, yo en el año 2030 ya no seré joven, me queda 2 años, y de lo que tenemos que tratar es de que cada vez las personas en edades más tempranas tengan las herramientas posibles para poder al final hacer sus propias reivindicaciones. Tenemos casos, pero todavía son casos muy puntuales, porque al final pues la capacidad crítica no se nos enseña, o así lo entendemos, o no todo lo que se debería desde la escuela. Entonces al final tenemos que buscar nuestros espacios de alianzas un poco más tarde. No podemos esperar, es verdad, al mañana para mejorar esto, pero sí que es verdad que necesitamos mucho de las administraciones, en este caso públicas, pues para que el entorno en el que vivimos y en el que reivindicamos esa paz sea un entorno seguro. Tengo más cuestiones, pero puedo lanzarlas en la segunda vuelta, también hablando un poco de cómo trabajamos aquí en el Consejo de la Juventud de Extremadura para con las administraciones y a la hora de hacer incidencia política. Muy bien, pues muchas gracias, Olga. Efectivamente, para la segunda vuelta, la segunda ronda, nos guardamos ese asunto. Te voy a mandar un mensaje de Jonathan Cabañas, que ha escrito en el chat: estoy muy de acuerdo contigo, Olga. A los jóvenes no se les da el valor que merecen, algo en mi opinión muy grave, pues a la larga provoca un gran pasotismo en la misma. A todos aquellos que luchamos nos silencian. Doy voz al mensaje de Jonathan y animo a que quienes están participando también escriban en el chat. Y un mensaje, Olga: la juventud, además de en el cuerpo, está en la energía, en la capacidad para ser rebelde. Y apelo a lo que Miguel Ángel antes planteaba, que creo que también es importante. La rebeldía nos debe acompañar todo el tiempo, y ojalá que sigamos siendo jóvenes en el 2030, como decían, ¿no? Ahora paso la palabra, cambiamos de escenario, de continente, nos vamos a Centroamérica, a Guatemala. Floridalma López, ATC, miembro del Parlamento Guatemalteco para la Niñez, Adolescencia y Juventud. Forma parte del Parlamento Guatemalteco desde los 9 años. Ahora tiene 18. Llevando un proceso de formación, desarrollándose como mujer joven, líder comunitaria y nacional. Maya Cachiquel, estudiante de licenciatura en Ciencias Jurídicas, Abogacía, Notariado en la Universidad de San Carlos, Guatemala, pertenece al colectivo Enredadera, activista por los derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres. Participó en el encuentro Acelerando Acciones para Acabar con el Matrimonio Infantil en América Latina y el Caribe en el 2017, y tantas cosas más, tantas cosas más. Floridalma, con 18 años te ha dado tiempo a estar presente con tu compromiso, y por favor comparte con nosotros, con nosotras, tu experiencia en este tiempo. Adelante, Floridalma. Zaquerimo Nogel, Mateos Chirejabro Maros Cocheré. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Es un placer poder estar aquí. Agradezco la invitación de ser parte de este panel. Bueno, primero quiero aclarar, ya tengo 19 años, y el proceso que me ha llevado para poder estar aquí ha permitido que también pudiese estar en espacios tanto comunitarios como a nivel nacional. Y bueno, quiero dar un poco acerca del contexto, como ya mencionaba, a nivel global, de cómo es la juventud. Pues también en Guatemala es un país donde prevalece la juventud. Guatemala es el país de la región centroamericana que tiene la mayor cantidad de población entre los 15 y los 24 años. Más del 40% de esta población en Guatemala es indígena. La mayoría de los jóvenes en Guatemala, bueno, el 49.5% vive en el área rural, mientras que el 50.5% de la población joven vive en el área urbana. Esto me lleva a decir de que Guatemala tiene rostro joven, el mundo tiene rostro joven, y aunque también ser joven es luchar contra corriente, y por lo general las juventudes han asumido importantes papeles en todos los ámbitos para la construcción de la paz no es la excepción.
Resalto que la participación de las juventudes es importante en la construcción de la paz, ya que hace generaciones más conscientes que luchan por un mundo más igualitario, libre de violencia, más justo, y es aquí donde los jóvenes asumen compromisos a favor de la paz y trabajan para la disminución de las desigualdades sociales, luchar contra la pobreza, la construcción de una sociedad sustentable a todo nivel. Ya mencionaba anteriormente, lo vuelvo a resaltar, el papel del voluntariado en la promoción de la paz ha sido trascendental. Hay distintas metodologías, como la metodología del joven por el joven, las acciones de calles, las distintas ejecuciones de proyectos son tan efectivas para promover la paz y evidencia el liderazgo joven que hay en nuestros países, los roles que asumimos, cómo nos involucramos, qué debemos de hacer para garantizar la participación, siendo así una participación diversa. Ejemplo claro, cómo asumen las juventudes responsabilidades es cómo la pandemia vino a evidenciar problemáticas, siendo las juventudes, siendo las personas más vulnerables, las que son más afectadas, y cómo las juventudes tomaron el rol de conocer las problemáticas. Y otro de los roles que se han asumido es la mitigación de los discursos de odios, el de no callar cuando somos testigos de discursos de odio en nuestro entorno, en las redes sociales, y tenemos ese papel de frenar esa difusión rompiendo las ideas que incitan la segregación y la discriminación. Resalto también el rol que se ha asumido en la formación de diversas alianzas, en los espacios intergeneracionales que se dan, donde se promueve la participación e importancia de poner énfasis en los valores de la cultura de paz, primero como una responsabilidad global alineada a los objetivos de desarrollo sostenible para promover una agenda mundial en la que predomine la justicia y la equidad, y otra la de promover valores como el respeto, la solidaridad, la equidad y la justicia, promover la paz y la no violencia a través de la formación continua y de proyectos con enfoque social. Bueno, en resumen, el rol de las juventudes para la construcción de la paz son discusiones sanas y generan herramientas para la vida cotidiana, siendo así agentes de cambio y portadores de paz. Muchas gracias, Floridalma. La verdad que no me ha dado tiempo a tomar nota de todas las ideas que nos has compartido. Afortunadamente, algunas también Olga las ha destacado: justicia social, equidad, y bueno, creo que comienzan a flotar en el ambiente de todas las intervenciones. Habrá oportunidad para la segunda vuelta y volvemos a Extremadura, volvemos a Cáceres, una ciudad bellísima. Para quien no la conozca, y mensaje para quienes están participando y no conocen Extremadura, con en torno a 100.000 habitantes, y que tiene un concejal por primera vez, un concejal dedicado a los temas de igualdad, LGTBI, además de cooperación, participación ciudadana y barrios. David Santos Holguín, es un gusto y seguro que tu aportación también va a ser súper interesante para este debate. Cuando quieras, David. Muchas gracias, Antonio. Bueno, en primer lugar quería trasladar el agradecimiento por la invitación, también en nombre del alcalde de Cáceres, Luis Araya, para que comparta también estas ideas con vosotras y vosotros, ¿no? Y también, antes de empezar un poco a desgranar lo que es la pregunta, ¿no?, que es el rol de los y las jóvenes en la construcción de la paz, también quería agradecer el apoyo que tenemos en Cáceres con el trabajo muy destacado de Ángel Calle como director de la Agencia de Cooperación de la Junta de Extremadura, y asimismo también agradecer a todos los ponentes, ¿no?, a José Álvarez, a Olga, a Floridalma, que está con nosotros en este foro, y especialmente al actual representante de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas, y que fue aquel ministro, ¿no?, que condujo a España de nuevo al multilateralismo, a las alianzas y al compromiso con un mundo más globalizado frente a lo que todos conocimos, ¿no?, esa unión fuera de la ONU que el anterior presidente del gobierno hizo, ¿no?, José María Aznar. Bueno, debemos entender la paz no solo como ese concepto conocido por todos como la ausencia de guerras bélicas, sino que en el actual contexto mundial debe ser un concepto mucho más amplio. Las sociedades más pacíficas son las sociedades más igualitarias, o lo que es lo mismo, las sociedades que garanticen el desarrollo social, la erradicación de la violencia, el acceso igualitario a múltiples factores sociales y económicos, serán sociedades que garanticen la paz. Esa construcción de la paz se consigue
fundamentalmente, bajo nuestro punto de vista, garantizando tanto legal, jurídica y socialmente los derechos humanos a través del cumplimiento tanto de los mandatos establecidos por la ONU, pero también dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales. Esos derechos humanos se garantizan en cualquier Estado teniendo claro el respeto, la representación y la igualdad efectiva de toda la ciudadanía, a todos los niveles. También de las que nos hemos acostumbrado a llamar minorías sociales, que bajo nuestro punto de vista esos términos no tienen mucho sentido en el contexto actual, ¿no? Pero además esta construcción de la paz se consigue incidiendo también en un sistema tributario, que ahí es donde tenemos que incidir mucho los más jóvenes, para que sea un sistema tributario justo, que contribuyendo más siempre quien más gana, y para conseguir efectivamente que exista una redistribución de los recursos que garanticen lo que todos deseamos, que al final es un estado del bienestar que nos proteja a nosotros y a nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Y es ahí donde los jóvenes también debemos entablar un diálogo muy efectivo para garantizar que el futuro siga siendo proteccionista y también cuidadoso con el estado del bienestar, que sigue estando amenazado. No solamente se hablaba de este término en el año 2008, sino que en 2021, con nuevas corrientes políticas que nacieron o siguiendo los pasos de Donald Trump en Estados Unidos, sigan amenazando al estado del bienestar. Para que este estado del bienestar siga protegiendo también con un sistema universal que garantice la educación sin importar dónde vivas y también cuáles sean los recursos del hogar donde has nacido, ¿no? Y que tengas derecho a crecer como persona en todas las etapas de la vida, pero también para cuidar un sistema sanitario que sea universal. Bien lo hemos visto ahora con la pandemia de la COVID-19. Un sistema sanitario universal que nos cuide, que sepamos que tenemos un personal sanitario preparado para atendernos sin importar los números que ponga en nuestra cuenta corriente. Cuando la ciudadanía tiene garantizada la educación y la sanidad, se preocupa de otras cosas, y podemos hablar del medio ambiente, podemos hablar de los derechos de los jóvenes, de los derechos de las mujeres, pero sin estos sistemas universales, tanto educación como sanitario, no están cubiertos, difícilmente podemos pensar en otra cosa que en cuidarnos, ¿no?, a nosotros mismos. Y todo esto que aunque no es nuevo para ninguno de nosotros, aquella generación que vivimos la indignación de las plazas, de todas las ciudades, aquel 15 de mayo de hace ya una década, que de una u otra manera sufrimos las crisis sucesivas, también compartimos fundamentalmente la necesidad de avanzar en nuestra democracia hacia un modelo mucho más justo, mucho más igualitario, mucho más inclusivo y también más participativo. Pero también debemos contar con las políticas de infancia, con los adolescentes, con los jóvenes que hoy tienen otros modelos de participar, de entendernos, ¿no?, para que vayan encaminados a sociedades más justas e igualitarias desde el presente hacia el futuro, sin olvidarles, sin dejarles atrás. Es verdad que hay una brecha digital que no solamente nos corresponde a los jóvenes frente a los mayores, sino que incluso podemos intuir, ¿no?, ya que hay una brecha digital entre los que hemos nacido con las nuevas tecnologías y aquellos que se han incorporado desde el minuto 1 de su respiración, ¿no? Porque los que estamos ahora siendo jóvenes no hemos incorporado las nuevas tecnologías pues con la edad de la adolescencia, pero hay muchos niños y niñas que ya nacieron con una tablet o un móvil en las manos y que tienen otros modelos de participación a lo mejor que hay que seguir repensando, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados ahora mismo, Olga, si lo sabe muy bien, por el Consejo Local de la Juventud, nos regimos por sociedades que se asocian en asociaciones formales, pero sin embargo hay movimientos que a partir del 15M son explosivos, ¿no? Hoy tenemos una circunstancia que debatir y mañana nos disolvemos, y cuando tengamos otras circunstancias nos volvemos a reunir para otro motivo, ¿no? Entonces esos nuevos modelos de participación también habría que tenerlos en cuenta en el futuro. Bueno, sin extenderme más, esa es la primera intervención. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti, David. Bueno, la verdad que está siendo rica esta primera ronda y retomo varias cosas. Bueno, primero, conmemoremos ya, aunque falten 2 días, el 10º aniversario del 15M. Miguel Ángel Moratino recordará también las grandes acampadas del 07 en el año 94, 95. Esas grandes movilizaciones donde la juventud, jóvenes, son el motor protagonista, sin duda. El motor protagonista que puede arrastrar a la sociedad, pero el protagonismo
la fuerza, la energía viene de esa creatividad desde el mundo de jóvenes. Has mencionado también derechos humanos y yo quiero apelar para la próxima ronda en cómo vinculamos ese concepto de derechos humanos que está tan arraigado en la ciudadanía y que se puede interpretar de mil maneras, cada quien tiene su prioridad en cuanto a derechos, cómo lo vinculamos con la Agenda 2030, que es el eslabón que nos falta en este momento, cómo hacer ese recorrido también para que haya una apropiación de la Agenda 2030 por parte de toda la ciudadanía. Y bueno, entramos en el final de la primera ronda con José Álvarez. José Álvarez, además de amigo, representa en esta mesa a la Organización Mundial de las Ciudades, a CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, organización que se constituyó en el 2004 y que en algún momento yo llamaba como para entender las Naciones Unidas de las Ciudades, para entendernos, ¿no? Apelando a ese espacio de incidencia y de reflexión. Forma parte del equipo de CGLU desde el 2018 en área de comunicación, políticas de incidencia y punto focal para el discurso y la narrativa del secretario mundial de CGLU, así como para las temáticas de paz y sanidad. José, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias Antonio, y muchas gracias a la organización, a la Asociación Extremeña de Cooperación, al Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo, por invitarme a formar parte en nombre de CGLU en este diálogo sobre el papel de la juventud en la construcción de territorios de paz. Me va a costar un poco arrancar porque es difícil hacerlo después de tantas intervenciones, sobre todo con gente con la que comparto edad, o hasta cierto punto entorno, y que como decía Rafael Chirves, ¿no? Que todas las juventudes se parecen y oyéndoos pues se parecen más que nunca. Yo creo que, como señalaba David, los jóvenes y en CGLU también entendemos la paz como algo más que la ausencia de guerra, ¿no? Hablamos, y esto lo sabrá también Antonio, que hablamos de la paz como paz positiva, como ausencia de violencia, que es uno de los grandes ejes del Foro de Ciudades y Territorios de Paz. Entonces, yo creo que es importante señalar que para nosotros la pobreza estructural es una forma de violencia, la brecha salarial entre hombres y mujeres es una forma de violencia, el racismo institucional que vemos de forma más exagerada en algunos países que en otros es una forma de violencia, pero sobre todo que la precariedad y la falta de oportunidades entre los jóvenes es también una forma de violencia que hay que abordar si de verdad queremos construir sociedades de paz. Entonces, ¿qué es la paz? ¿Qué es la verdadera seguridad? Es el acceso de todas las personas a vivienda asequible, a comida saludable, a trabajo digno, a una educación, a una sanidad digna. La paz pasa por no dejarnos solos ante las grandes incertidumbres que nos trae el mundo y que en este último año la COVID ha exagerado de manera espectacular. Yo creo que solo si nos protegemos y si cuidamos de aquellos más vulnerables entre nosotros, alcanzamos ciudades de paz. Y en cuanto al papel de la juventud, hablando aquí en nombre de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, quizá haciendo un poco de autocrítica y recogiendo un poco lo que hablaba Olga en su intervención, ha habido por parte de las instituciones un fallo a la hora de recoger y de articular las demandas que hacen los jóvenes. Los gobiernos nacionales también, hasta cierto punto, los gobiernos locales y los gobiernos regionales muchas veces enfocan a los jóvenes como un actor al que ofrecer servicios, al que ofrecer soluciones, pero no siempre se les tiene en cuenta como un agente con ideas propias, con visiones sobre cómo articular la sociedad y sobre qué papel jugamos en ella. Y yo creo que este vacío entre lo que quieres proporcionar a los jóvenes y lo que esperas de ellos es una de las grandes razones por las que en muchos casos la confianza entre la juventud y sus instituciones se encuentra en un punto más bajo que nunca. Y yo creo que el papel que está jugando la juventud en los últimos años es más refrescante y más fuerte que nunca. Estamos viendo de que a pesar de los discursos que aparecen en televisión, de que los jóvenes son unos irresponsables, de que la pandemia los muestra como gente que solo se preocupa por la inmediatez, tenemos en la juventud a gente que verdaderamente se preocupa por la emergencia climática, que está dispuesta con edades de 16 incluso de 14 años
a ponerse en huelga por motivos en los que creen realmente. Tenemos a mujeres jóvenes saliendo a la calle para pedir poder volver a casa tranquilas por las noches. Tenemos también a personas protestando por la brutalidad policial e incluso, más allá de la protesta, proponiendo soluciones para reformar los sistemas punitivos, para reformar cómo interactuamos con los agentes que deberían protegernos y cómo interactuamos con las instituciones que en teoría deberían representarnos. Y todo esto, como ha señalado David, como ha señalado Olga, en España a 10 años del 15M, de un momento que parecía culminante, de buscar transformar la representación, buscar transformar cómo las instituciones ven a los ciudadanos jóvenes y cómo recoger sus demandas. Estamos en CGLU estamos hablando muchas veces de renovar el contrato social. Nosotros incorporamos la idea de construirlo con las comunidades y no solamente para ellas. Entonces creemos que las medidas que se tienen que llevar a cabo para resolver estas desigualdades fuertes y estructurales y que la pandemia ha hecho más visibles que nunca pasan por proteger y blindar los servicios públicos, pasan por incluir a todas las personas en la toma de decisión, no solamente a nivel global o a nivel estatal, sino incluirlos desde base también en las decisiones a nivel local, y esto incluye obviamente a los jóvenes, que los jóvenes tienen que ser parte de un contrato social nuevo y que las instituciones deben contar con ellos. Y tenía algunas cositas más, pero las han abordado también y tan bien los ponentes anteriores que creo que dejaré el resto de temáticas para la segunda intervención y para el diálogo. Gracias. Muchas gracias, José. Me gustaría presentar ahora a Max Trejo, secretario general del Organismo Internacional para la Juventud, de la Juventud para Iberoamérica. Max Trejo, amigo con quien hemos coincidido en varias etapas también, en diferentes tareas. Es un gran emprendedor, diplomático mexicano, que lidera el Pacto Juventud 2030, un esfuerzo colectivo alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con más de 20 programas. Max, la misma pregunta que a nuestras colegas, ¿qué nos puedes decir? Antes que nada, quiero saludar con mucha alegría a los organizadores de este importante diálogo, especialmente a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional, por el gran trabajo que hacen, y a nuestro aliado, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con quien hemos venido construyendo grandes acuerdos para el bien de América Latina, para el bien de Iberoamérica, y incorporando fortalecimiento de cooperación institucional a favor de los jóvenes. Hoy más que nunca les felicito a los organizadores porque creo que es muy pertinente no solamente convocar a gente con neuronas como nuestro querido ex canciller Moratinos, sino y todos los que están participando en esta importante mesa, saludar a mi querido amigo Zurita, sino también porque es muy importante alentar este tipo de iniciativas en una coyuntura que lamentablemente viene marcada por un escalamiento de violencias en la región. Es decir, los problemas estructurales de la vieja realidad se están viendo reflejados en esta nueva normalidad, en donde los jóvenes serán protagonistas centrales por las soluciones que generen, que co-creen, que irrumpan y que estén llevando a cabo para ello. No solo porque para nosotros como Organismo Internacional de Juventud no solamente es importante su participación demográfica por el número que representan, sino por esas ideas disruptivas, por esa mirada diferente, por esa capacidad de combinar la protesta con la propuesta. Soy bien convencido de que en esta nueva normalidad se va a liderar el mundo desde las soluciones y que esta nueva normalidad nos da la oportunidad de hacer unas cosas diferentes. Pues en esta nueva normalidad el papel de los jóvenes será importantísimo para consolidar una paz sostenible siempre y cuando se tomen decisiones acertadas. Y hay que tomar decisiones acertadas porque, como bien lo han dicho muchos ponentes, las cuestiones nos marcan los datos, ¿no? Cada año se cometen en todo el mundo aproximadamente 200,000 homicidios entre jóvenes de 10 a 29 años, lo que supone un 43% del total mundial anual de homicidios. El homicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo de 10 a 29 años y el 83% de estas víctimas son del sexo masculino. Por cada joven asesinado, muchos otros sufren lesiones que requieren tratamiento no solo hospitalario,
Cuando las lesiones son mortales, la violencia juvenil tiene repercusiones graves que a menudo perduran toda la vida en el funcionamiento físico, psicológico y social de una persona. Lo hemos visto en diferentes estudios e informes. La violencia juvenil encarece enormemente los costes de servicios sanitarios, sociales y judiciales, no solo también que nos reduce la productividad y devalúa los bienes. Es en este contexto que ya nos demarcaba la vieja realidad y que lo estamos viendo reflejados también en cifras en la nueva normalidad, que se agudiza en el marco de la situación de América Latina. Porque hablamos tristemente de la región más feliz del mundo y tristemente la región más violenta del mundo. Al menos si se mide en términos de homicidios, que es el indicador más duro en esta materia. Este marco, este problema estructural, pues preocupa y mucho el vínculo entre jóvenes y violencia, que se hace de forma muy ligera y sobre el que conviene al menos señalar los siguientes criterios y sobre el cual yo felicito a la Agencia de Cooperación Extremeña todos sus aportes, todo su valor y colocar en este proceso de paz a los jóvenes. Porque no es pertinente hablar de violencia juvenil dado que el término estigmatiza a las nuevas generaciones y las hace responsables casi exclusivas de la violencia, ubicándolos como victimarios sin considerar también y fundamentalmente que son víctimas de la violencia. Y ahí el ejemplo del narcotráfico. Son los jóvenes los que son victimarios y son los jóvenes que son víctimas. Lejos de lo que suele suponerse, las principales expresiones de violencia están en la familia, en la violencia doméstica contra la mujer, contra los niños, contra los viejos, y en las instituciones, que van desde las cárceles hasta las escuelas, y no en las maras o pandillas juveniles, como generalmente se sostiene únicamente en los medios de comunicación. La mano dura ha fracasado muchos intentos de pacificar los países que asumieron este enfoque puramente represivo frente a la violencia existente. Y la mejor prueba de ello es que los niveles de violencia en muchos de esos países han crecido. Lo vemos en un ejemplo de países centroamericanos que asumieron dicho enfoque al tiempo que se han mantenido estables esas tasas de homicidio y acotados a aquellos que no han recurrido al mismo. El reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de derechos es lo que apostamos en este organismo internacional, transformando en apoyos efectivos a su participación ciudadana a todos los niveles. Ha logrado mejores resultados en la medida de que sea parte de sus propios intereses y expectativas y se trabaje con ellos y se reconozcan sus aportes como tal. La respuesta más pertinente han sido y serán aquellas que se operen desde enfoques integrales e integrados, asumiendo que estamos y reconocerlos ante un fenómeno complejo y multifacético que requiere múltiples sectores y actores que traten de incidir en la propia cultura ciudadana y apostar naturalmente por la sostenibilidad, por ese correspondiente en el tiempo y el espacio, acotando en paralelo los alcances y respuestas. Por tanto, perdón que me haya extendido en datos, pero el rol de las personas jóvenes en la construcción de paz es determinante. Ya es desde la perspectiva de nosotros como organismo internacional, los jóvenes son actores estratégicos de desarrollo, son nuestros motores de cambio y de transformación social, ya que su movilidad, su participación y su espíritu de sacrificio y cooperación han significado las evoluciones más relevantes que se han dado en la historia de la humanidad en los últimos años en diferentes países iberoamericanos, y estoy convencido que la nueva normalidad con el coronavirus se reflejará más su importancia y valía. Estos asuntos y situaciones como las acontecidas recientemente con el proceso constitucional en Chile, el impulso del proceso de paz en Colombia, que más allá de la coyuntura actual en la que los jóvenes una vez más son víctimas, estamos viendo la importancia que tienen ellos para la protección y defensa también en el corredor de migrantes en Honduras, el voluntariado desplegado en las últimas tragedias naturales en El Salvador, en Guatemala y Cuba, entre otros países, han tenido característica fundamental una activa y pacífica participación de las personas jóvenes. Así también como el enorme significado de su enorme compromiso con las causas más nobles de la realidad actual, que en nuestra región se vinculan con esa nueva agenda de derechos que vienen pateando ellos en la calle. Antier en la igualdad, ayer en el cambio climático y en la aplicación de derechos, en emprendimiento social para la mitigación del impacto de violencias para las personas con discapacidad, y lo será también para el rol como constructores de paz y para la democratización de las tecnologías. Estoy convencido que no es posible construir una paz sostenible y duradera sin las personas jóvenes. Y no lo digo por el cargo institucional que lo hago, sino porque estoy convencido que ellos son la mejor garantía para que nuestra región se reconcilie y para que deje de ser el territorio más violento y castigado del mundo. Ya que prevenir la violencia y construir la paz exige un planteamiento integral
que aborde los determinantes sociales de la violencia, como han expresado muchos de los compañeros de la mesa, como ha sido la desigualdad de ingresos, los rápidos cambios demográficos y sociales y el escaso nivel de protección social. Creo que el papel que llevan a cabo las personas jóvenes en la construcción de paz es fundamental, no solamente en su reconocimiento como sujetos de derecho, sino como actores estratégicos de nuestro desarrollo. Ese es el punto principal de lo que quiero reflejar. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la segunda vuelta con intervenciones más breves y con preguntas diversas, diferentes. No va a ser una pregunta común. Seguro que, bueno, que cada quien ha tomado nota de lo que han expresado el resto de panelistas, pero preguntas específicas, ¿no? En primer lugar, para Miguel Ángel Moratinos. Después de toda esta ronda, hemos terminado con la Organización Mundial de Ciudades, el papel de lo local. ¿Cuál es el papel de los gobiernos locales en la educación y empoderamiento de la juventud? Miguel Ángel, cuando quieras. Sí, Antonio. Bueno, vivimos momentos de profundos cambios, ¿no? Es una perogrullada, todo el mundo lo sabemos, todo el mundo lo conocemos, pero a veces no nos queremos convencer de que estamos en un mundo diferente y que iniciamos una andadura con enorme incertidumbre y con gran complejidad. Y en esta nueva andadura, yo desde la Plataforma de Naciones Unidas, donde estamos en un proceso de reforma, se es consciente de que hay que cambiar la arquitectura multilateral. Y el moto de la Alianza de Civilizaciones es Many Cultures, One Humanity, muchas culturas y una sola humanidad. Yo quería mandar un mensaje a los jóvenes de que en estos momentos un concepto nuevo, un sujeto nuevo internacional es esa sola humanidad. Y en esa sola humanidad, el 30% o un actor fundamental de esa sola humanidad son los jóvenes. El Estado-Nación ha dado, digamos, ya todo lo que tenía que contribuir en el proceso de desarrollo humano. Y los Estados-Nación, los gobiernos tienen su responsabilidad, no van a desaparecer, sigan estando ahí, pero no van a ser los únicos actores fundamentales. Hoy asistimos a que para tomar decisiones o para aplicar esas decisiones hace falta pues, acudir a la participación de diferentes actores. Y ahí es donde los actores regionales, los actores municipales, los actores locales tienen cada vez más protagonismo. Yo digo a los alcaldes, cuando tengo ocasión de entrevistarme con ellos, que no se tienen que preocupar mucho, hombre, se tienen que preocupar que no tienen fondos, no tienen recursos, pero hoy día no se puede llevar a cabo ninguna de las aplicaciones de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible si no es con la cercanía que tienen los ayuntamientos, los entes municipales. Tú que has estado en Madrid, lo has podido ver. Por lo tanto, hoy día no se puede ignorar, y no solamente no se puede ignorar, sino que es necesario la aplicación de lo local para poder aplicar de manera concreta las distintas orientaciones. Por lo tanto, en esta sola humanidad, hoy día el mundo de los jóvenes tiene que reivindicar, y hago un llamamiento todavía más fuerte para que esa reivindicación se haga más patente, para que esa silla vacía de las futuras generaciones, cuando se empiezan a negociar los textos que van a condicionar las políticas y las vidas de todos estos jóvenes, no queden ausentes. Hoy día ya no se puede discutir a Naciones Unidas cuál va a ser el futuro del cambio climático si no tenemos en consideración la preocupación de tantas generaciones de jóvenes que están reclamando con legitimidad el que se les escuche. Hoy día debería Naciones Unidas, es su nueva configuración, y aquí estamos trabajando un grupo de expertos ayudando al secretario general a que haya una participación, haya una representación, como decía Olga. La representación de jóvenes no puede quedarse simplemente para traer de vez en cuando a una Greta o a otra representante y lanzar un discurso, sino que tienen que participar de una manera estructurada en la toma de decisión que les va a afectar. Esto tiene que tener una realidad sobre el terreno y, por lo tanto, para ello, para cambiar las dinámicas y para que cambie a nivel regional, municipal, regional,
nacional, internacional, hace falta esa movilización. Por lo tanto, yo creo que las ciudades tienen un papel fundamental. La Alianza de Civilizaciones hemos empezado a trabajar creando el diálogo de Los Ángeles con algunos ayuntamientos. Vamos a hacer el segundo diálogo de ciudades para la Alianza de Civilizaciones en Sevilla este año y queremos contar con experiencias concretas sobre el terreno. Tenemos una ciudad a las afueras de París, la Courneuve, multicultural, estamos haciendo programas. Vamos a hacer un programa en Vallecas, precisamente que habíamos iniciado con vuestro equipo, lo habíamos intentado hacerlo en el periodo de Manuela Carmela, y tenemos que contar con las ciudades. Las ciudades son absolutamente fundamentales, pero de nuevo, no sé si luego tengo ocasión de decir mi última palabra, pero que sí quería decir, en materia de construcción de la paz, Antonio, tengo que ser crítico con todo. Lógicamente, los principales somos los responsables políticos que hemos tenido responsabilidad. Pero a nivel de juventud, quizás va a sonar un tanto extraño. Es verdad que todos somos verdes, que todos tenemos que luchar por el cambio climático, que todos tenemos que movilizarnos, y ahí Greta ha tenido un papel relevante. Y que, bueno, nos levantamos todas las mañanas y decimos salvemos el planeta, de acuerdo, pero tenemos que salvar la humanidad, tenemos que salvar el poder vivir juntos, el tener capacidad de entendimiento, respeto y paz. Y para tener esa paz, yo no veo todavía movimientos de paz en nuestra juventud. Y en la nuestra incluso quizás menos. Pero en el comienzo del siglo había los movimientos de paz, había los congresos de paz, no de seguridad. Y por lo tanto, yo creo que queda un espacio a ocupar y a ganar a través, sí, de nuestros jóvenes, de que se movilizen por la paz. Ahora hay un enfrentamiento en Oriente Próximo, como han mencionado Ángel y Olga. Las calles de Europa, del mundo, se movilizan porque haya paz. Ha habido una manifestación aquí en Nueva York el otro día, pequeña, pero tenía que estar la gente en la calle pidiendo paz. Y no nos movilizamos por la paz, nos movilizamos por la seguridad, nos movilizamos por el respeto a las minorías. Hay que terminar con el término minorías, queridos amigos, hay que hablar de ciudadanía, derechos de los ciudadanos. No hay una minoría que necesita, no. Ciudadanía, con plenos derechos de todos. Y hay que ir a por la paz y no a la seguridad. Eso es el mensaje, pero luego terminaré con un mensaje último. Claro que sí, Miguel Ángel. Además, apelando yo creo que a la movilización. En estas últimas palabras, apelar a la movilización creo que es un gran mensaje. Y yo retomo algo antes de dar la palabra a Olga, algo que recordará José Álvarez. Las ciudades reivindicaron en su momento un asiento en la mesa global, pensar localmente y actuar globalmente, pero para actuar globalmente también tener posibilidad de estar donde se toman las decisiones. Y una campaña a nivel mundial reivindicando un asiento en la mesa global de jóvenes creo que sería también un buen motivo para la movilización. Olga, casi que te entra solo, ¿no?, la posibilidad de continuar con el debate. Hay una pregunta obligada: el papel de los consejos de la juventud en estas temáticas de acceso al empleo, de la construcción de ciudadanía. Por favor, Olga, cuando quieras. Micro. Otra vez, disculpa. Voy a comenzar con una cuestión rápida que no traía preparada, y es en torno a cuestiones que han mencionado tanto David como Miguel Ángel. David hablaba de las nuevas formas de organización, y es que ahora que voy a explicar un poco el funcionamiento del Consejo de la Juventud de Extremadura, pero en general de los consejos de la juventud, ahora mismo los consejos de la juventud deben de actuar teniendo en cuenta que la participación juvenil se está transformando constantemente. Actualmente tenemos pues organizaciones, colectivos, plataformas más o menos prolongadas en el tiempo, que ya probablemente no encajan en la forma de la institucionalización más formal como lo entendíamos hasta hace poco, y que al final los espacios de participación juvenil se tienen que adaptar sí o sí
a estas nuevas maneras de participación, pero para que la participación al final sea real también tiene que cambiar un poco pues, la legislación, ¿no?, a través de la cual funcionamos. Debo decir que al final, para que pues, la mayoría del colectivo joven que cree en la democracia y que cree que la paz es fundamental en todo el territorio, absolutamente en todo el territorio, teniendo en cuenta pues, el concepto de ciudadanía del que hablaba Miguel Ángel, para que podamos reivindicar y tejer redes sólidas con nuestras compañeras pues, de Latinoamérica, con nuestras compañeras con nuestras compañeras y compañeros de otras partes del mundo. Primero tenemos que tener pues, ciertas necesidades cubiertas, ¿vale? Y pues hay en muchos espacios en los que no las tenemos, la sociedad en general, pero la juventud también en particular. También es verdad que no es lo mismo hablar de precariedad laboral aquí en Extremadura, hablar de paz en el propio sentido en otras partes del mundo, y más con la que está cayendo actualmente. Pero bueno, el Consejo de la Juventud de Extremadura, tengo que decir que funciona bien, lo primero, porque tiene unos presupuestos que lo mantienen. Sin presupuesto, un Consejo de la Juventud no podría funcionar o no puede funcionar de manera correcta. Somos un organismo público, pero apartidista, es decir, recibimos presupuestos de nuestra comunidad autónoma, pero somos independientes y autónomos. El Consejo de la Juventud de Extremadura está conformado por diversas entidades juveniles. Todavía es verdad que tenemos algunas restricciones para aquellos colectivos pues, que no se ciñen a lo más institucional. Pero es cierto que esta estabilidad al final nos permite tener relaciones constantes, no solamente con el gobierno, ojo, desde nuestra autonomía, que esto también es importante decirlo, sino también con los diferentes grupos parlamentarios. Al final aquí el Consejo de la Juventud tiene como un espacio, me atrevo a decir la verdad, y a pesar de un poco de las circunstancias de la situación de las personas jóvenes, un espacio, una posición privilegiada, ¿no? Porque podemos sentarnos en la mesa con los diferentes grupos parlamentarios, les podemos proponer cuestiones, y mi experiencia es que en la mayoría de las cuestiones podemos llegar a acuerdos, ¿no?, de nuestras situaciones y sobre todo de los valores que hemos alcanzado en el Consejo de la Juventud de Extremadura por consenso, y que tienen su raíz sobre todo en los derechos humanos y en el principio de redistribución del que hablaba David. No había reflexionado de esto en concreto, pero es verdad que partimos del principio de la redistribución. Cualquier posicionamiento que tenemos, los posicionamientos nuevos que están viniendo, tienen esto en cuenta. Desde el Consejo de la Juventud de Extremadura abogamos por el cuestionamiento del ritmo de vida que estamos llevando en este llamado primer mundo, ¿vale? Que a pesar de tener una situación económica pues mejor que en otras partes del mundo, al final nos hace o nos impide, también puedo decir, esa felicidad que a la vez perseguimos por no tener tiempo de descansar y tiempo para compartir con quienes más queremos. También nos preocupamos por los cuidados. El debate está encima de la mesa por un reparto equitativo de los cuidados y por la importancia que se le debe de dar. Y también nos preocupamos por la situación de la salud mental del colectivo joven a nivel global. La OIT sacó hace unos meses un estudio sobre la situación de las personas jóvenes, en las que uno de los ámbitos que trataba participaron personas de diferentes países, de los 5 continentes, en los que uno de los problemas más grandes, unido al de la precariedad, el problema laboral, era el de la salud mental. Y al final todos estos problemas se los trasladamos pues también a quienes nos representan. ¿Cómo se genera ese proceso participativo? A través de un espacio abierto en el que no solamente participan las asociaciones juveniles, que al final son quienes deciden y quienes lideran el consejo, sino también un consejo de la juventud abierto a todas las personas jóvenes. Por supuesto que hay barreras de la participación. Los chicos y las chicas que no tienen cubiertas sus necesidades más básicas no pueden llegar o pueden llegar, pero tienen más dificultades para llegar a participar en lo que se llama Consejo de la Juventud. Pero creo que a lo largo de estos años no es mérito solamente nuestro, sino de todas las personas que han ido pasando desde el año 1985, cuando se creó el Consejo a través de la primera ley que aprobó el Estatuto una vez creado el Estatuto de Autonomía, han ido pasando y han ido manteniendo pues esta serie de valores de los que hoy día, cuando nos encontramos con personas que pasaron por aquí hace muchos años, creo que todos y todas
somos cómplices. No obstante, también tengo que decir que a pesar de los proyectos positivos y bueno, y potentes, me atrevo a decir también que tenemos, como por ejemplo el proyecto Soy de Pueblo, que reivindica un bienestar para que jóvenes podamos quedarnos a vivir en nuestros pueblos. Extremadura es una región eminentemente rural. Proyectos directamente de incidencia política, como el que hicimos sobre 10 problemas, 20 medidas de discapacidad y juventud aquí en Extremadura. A pesar de todo eso, aquí en Extremadura, como en el resto de la sociedad, pues todavía seguimos echando de menos el que a la juventud, en este caso como colectivo organizado, que hemos seguido todas las estructuras, ¿no?, se nos tenga en cuenta en igual medida que se les tiene a las personas adultas o a entidades de personas adultas. En mi caso también soy mujer joven, con lo cual también pues está esa identidad y también esa discriminación, que si bien es cierto que a lo mejor yo no sufro como sufren otras compañeras mías en otros sitios o que no están en espacios de liderazgo, pues también eso todavía sigue sucediendo. No me quiero extender más, pero bueno, también es verdad que aquí en Extremadura, y ya para acabar, pues a pesar de que entendemos que todavía nos queda mucho para que se nos tenga en cuenta tal y como se merece el Consejo de la Juventud, en el que yo ahora mismo estoy aquí, pero que estoy de paso, como todas las personas que hemos pasado. Sí que es verdad que tenemos pues una administración y unos líderes y lideresas de la política que creo que sí que son conscientes de la importancia que tiene este organismo, porque así nos lo han hecho saber y nos lo hacen saber. Ejemplo de ello pues es la última ronda de reuniones que hemos tenido con los 4 grupos parlamentarios que hay aquí en nuestra Asamblea de Extremadura, de cara a hacer propuestas para la distribución de los fondos Next Generation, de los fondos europeos. Pues muchas gracias, Olga. La verdad es que sí, que tenemos 1000 cosas por contarnos. Siempre apelo a la mayor de las dictaduras, que es la dictadura del tiempo, que nos limita. Pero bueno, gracias por tu intervención. Y ahora saltamos del Consejo de la Juventud al Parlamento de Infancia y de Guatemala. Cuando quieras, Floridalma. Excelente. Bueno, voy a comentarles respecto al trabajo que realiza el Parlamento. El Parlamento es donde niños, niñas, adolescentes y jóvenes representantes de nuestras culturas y comunidades de Guatemala, tanto locales, departamentales y nacionales, luchamos para que nuestra voz sea escuchada por nuestras autoridades locales, departamentales y nacionales. Nuestro principal objetivo es crear espacios reales de participación para que las necesidades problemáticas de la niñez y adolescencia de las comunidades de Guatemala que viven todos los días sean tomadas en cuenta por nuestras autoridades comunitarias y de gobiernos. Definimos como a nuestro parlamento como un espacio de participación donde niños, niñas, adolescentes, xincas, mayas, no mayas y garífunas de Guatemala, con el apoyo de algunos adultos, comparten ideas, experiencias, formas de trabajo, culturas, conocimientos, realidades y problemáticas para proponer a las autoridades nacionales, departamentales, municipales y locales soluciones apropiadas a través de la exigencia de nuestros derechos, procesos que buscan la democracia, cultura de paz e interculturalidad hacia el buen vivir. En este espacio que hemos conformado, pues queremos ejercer nuestra ciudadanía como tal. Se han realizado alianzas con entidades de la lucha a la corrupción para fortalecer el liderazgo, incentivando el protagonismo de la fiscalización, desde la fiscalización en organizaciones locales como son nuestras autoridades comunitarias. El Parlamento también ha brindado oportunidades de diálogos intergeneracionales porque sin duda creemos que una de las condiciones para construir la paz es la de poder involucrar en la discusión sobre estos temas a todas las generaciones. También se brinda oportunidad de cursos que imparte instituciones, organizaciones como Naciones Unidas o sus agencias. Uno de los más recientes es la mediación cultural, otro fue transformación de conflictos y construcción de paz. Estos fueron impartidos a lideresas de nuestra organización para que luego ellas compartieran esta formación con los demás integrantes del Parlamento. Algo característico del Parlamento es que trabaja en comunidades indígenas. Muchas de estas comunidades prevalecía y hay cicatrices de lo que fue el conflicto armado interno de los años 80.
Sabemos bien que los jóvenes son parte de la solución. Cuando se les escucha y apoya y se empodera, pues se convierten en agentes activos de la construcción de paz, en actores de la recuperación y la resiliencia. Se realizan capacitaciones para líderes, promoviendo la paz con la finalidad de conectar organizaciones y transformar vida, generando ámbitos de reflexión, diagnóstico, planificación, evaluación y ejecución de acciones locales, fortaleciendo la identidad y la diversidad de ideas para la promoción de la paz. Pues muchas gracias de nuevo, Florigalma, por la manera de presentar tan sintética y clara la experiencia de los parlamentos que existen también en otros países. Recuerdo que en República Dominicana también hay un parlamento para niñez y adolescencia. Es una experiencia interesante para tomar nota. Volvemos de nuevo a Cáceres y volvemos con David. Independientemente de todo lo que te haya sugerido la intervención de cada uno de los panelistas, ¿qué papel puede tener una ciudad como Cáceres en la construcción de una cultura de paz frente a violencias culturales como el machismo, el racismo, la homofobia? Desde lo local, también Miguel Ángel Moratino nos lo recordaba. ¿Qué podemos hacer? Tienes la palabra cuando quieras. Siempre con la brevedad que ya apelaba hace un momento. Y seré muy breve. Los ayuntamientos somos la administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas y tenemos que empezar a construir esa base. Es verdad que cuando se empieza a hablar desde la parte más alta, ¿no? de las administraciones hacia la local, siempre a los ciudadanos nos cuesta un poquillo más entender cuál es el mensaje de este calado, ¿no? Pero desde la parte de los ayuntamientos tenemos que seguir construyendo. Además, tenemos unas herramientas mucho más sencillas para aumentar en esto que hemos llamado participación ciudadana, ¿no? Y que muchas veces o son muy tuteladas o no entendemos muy bien a qué se refiere, ¿no? Y tenemos que crear estas sociedades participativas e implicadas en el desarrollo de todos los ámbitos frente a lo que son las sociedades más estancadas. Si tenemos la corresponsabilidad, la cogobernanza entre ciudadanía y ayuntamientos, o entre ciudadanía y cualquier entidad administrativa, siempre será mucho más sencillo y con menos errores, ¿no? Porque todo lo que sea consultado, participado, siempre los errores serán siempre mucho menores. A esto me refiero, por ejemplo, en la ciudad de Cáceres hemos tejido varias estrategias. Uno de ellos, estamos trabajando ahora en un reglamento de presupuesto participativo que lo que va a conseguir, o intentamos que así sea, es que la ciudadanía cacereña decida directamente, cada persona, con una votación, que se destinen alrededor de 1 millón de euros a propuestas que nazcan directamente desde la sociedad, ¿no? Y es algo que estamos trabajando y dándole vueltas, pero queremos conseguir que esto se inculque dentro de la ciudadanía y que pueda salir adelante, ¿no? Pero también hablamos también de las consultas menores, que al final es si vas a intervenir socialmente o en el ámbito de las infraestructuras en un determinado espacio, si es conveniente que se consulte a las personas más afectadas del entorno, ¿no? Para que esa cuestión salga bien. Y luego en otros ámbitos, como en el caso de la cooperación, estamos creando un plan local de cooperación con la ayuda de la Agencia Extremeña de Cooperación y Ángel Calle, que está con nosotros, y interviniendo no solamente en el ámbito reglamentario, ¿no? Que al final es lo más árido, sino construyendo esas alianzas, esa cogobernanza con las entidades, con todas las ONG que trabajan en la ciudad de Cáceres, que realmente son las que perciben, ¿no? En primera mano todas los convenientes y los inconvenientes que puedan traer. Y en el mismo efecto, un espacio también para las asociaciones LGBTI, que al final, hasta la actualidad, no han tenido ningún tipo de voz dentro de la administración local. En total, lo que seguimos trabajando es que esa sociedad plural, esa sociedad inclusiva, hable de lo que, como decía Moratino, la ciudadanía, y que todo el mundo se sienta representado en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Pero también me gustaría un poco acabar esta segunda intervención destacando esta importancia de lo local, tanto en el ámbito de la cooperación como en otros ámbitos,
y que pese a la escasez de recursos que podemos tener siempre los ayuntamientos, tenemos una baza muy importante frente a cualquier entidad administrativa que es esta cercanía, ¿no? Y somos necesarios en ese engranaje para garantizar que todas las políticas que puedan nacer en la ciudad de Cáceres, por ejemplo, en el barrio de la Mejostilla o en Aldea Moré, también tengan con esa cooperación, ¿no?, multinivel, un buen resultado a lo mejor en Guinea-Bissau o en Palestina, ¿no? Y como vemos ahora desde algunas administraciones se sigue lanzando esos mensajes de odio, esa radicalidad, esa xenofobia, y es ahí donde los ayuntamientos hermanos, los ayuntamientos justos, inclusivos, perdonadme los términos, pero al final es así, internacionalistas, debemos tomar más partido, ¿no? Y los ayuntamientos podemos ser el freno a ese mensaje en nuestras calles, con nuestras vecinas y vecinos, para que el odio realmente se entierre, ¿no? Y estamos convencidos de que juntas y juntos avanzaremos también para que el objetivo de desarrollo sostenible, que sea una realidad indiscutible y que todo el mundo pueda conocerlos y aplicarlos a todos los ámbitos de su vida. Sin más, Antonio. Muchas gracias, David. Bueno, apelas a las alianzas, ¿no? Las alianzas de ciudadanía con gobiernos locales a través de instrumentos de participación ciudadana, que por cierto, aquí en la sombra está Silvia Tobar, que está impulsando una iniciativa muy, muy interesante con la plataforma Cónsul, que es un instrumento de participación ciudadana y que ha incorporado un módulo sobre ODS. Lo comento aquí para que después a través de la agencia extremeña pues podamos volver a tener contacto con el Ayuntamiento de Cáceres. Y has apelado también a otras alianzas con el gobierno autonómico y con el espacio global, el espacio internacional, las alianzas en el espacio multilateral que Miguel Ángel nos ha recordado. Volvemos a CGLU, que es la voz de las ciudades en ese espacio global, quienes reivindican ese asiento en la mesa global de las ciudades y también para la construcción de paz. José, ¿qué últimas palabras nos puedes aportar en este sentido? Gracias de nuevo, Antonio. Si antes hablabas tú, Antonio, de que pedíamos las ciudades un asiento en la mesa global, lo seguimos pidiendo. O sea, no estamos donde queríamos estar. Se han hecho muchísimos avances en cuanto a la representación en el sistema de las Naciones Unidas, pero para alcanzar una colaboración estructural todavía no estamos ahí. Podemos decir que CGLU, nuestro lema siempre es el de amplificar las voces de los gobiernos locales y regionales, ¿no? El de las ciudades grandes, pequeñas, intermedias de todo el mundo y de las regiones ante la escena internacional, ante las Naciones Unidas, y también el de, en los últimos años, el de trabajar por transformar el sistema multilateral. Ha dicho antes Miguel Ángel Moratinos que es necesaria una transformación del sistema, una transformación de quién está en la mesa de decisiones a nivel global, y nosotros defendemos no solamente la inclusión de los gobiernos locales y regionales en la toma de decisiones, sino una transformación de quién toma estas decisiones, de no tenerlo todo en manos de los estados, para poder tener un sistema de gobernanza multinivel que verdaderamente represente a todas las comunidades. Y en materia de paz, formamos parte del COI, del Foro de Ciudades y Territorios de Paz, una iniciativa en la que impulsamos en la que hemos estado desde el principio, desde su primer foro en Madrid en 2017, acompañando también este último rumbo al foro que se realizó en 2020 y que tuvo a la alcaldesa de Barcelona, que es nuestra representante ante las Naciones Unidas, inaugurando. También en CGLU el tema de la paz ha crecido mucho desde nuestro último congreso en 2019. La nueva presidencia lo tiene muy alto entre sus prioridades. Nuestra declaración política de Durban, que es la ciudad donde realizamos el congreso, ya recoge la importancia de los diálogos intergeneracionales, que era un tema prioritario para la presidencia, el de construir un puente entre las generaciones más mayores y la juventud. Y en cuanto a iniciativas concretas, quizá una de las más importantes es el Premio por la Paz de CGLU, que celebra los enfoques locales de la paz, los esfuerzos por
por construir paz en ciudades y en territorios en conflicto. El último ganador fue la ciudad de Arsal en el Líbano, que tenía proyectos para de reconstrucción post-conflicto tras la guerra contra el ISIS, y este es uno de los proyectos nuestros más grandes. La siguiente edición se otorgará ahora a finales de 2021. Y también con la pandemia, una de las grandes iniciativas que tuvimos al principio era el intercambio entre alcaldes para compartir medidas en primera línea, ¿no? Desde la provisión de servicios públicos, desde temas de vivienda, pasando por transporte hasta la paz, ¿no? En un momento muy complejo en el que los roces empezaban a notarse por mucho tiempo, por muchos meses de confinamiento, en el que la relación entre las instituciones locales y sus ciudadanos no pasaba por el mejor momento. Organizamos sesiones de intercambios de alcaldes para hablar de medidas para promover la paz dentro de nuestras ciudades y para promover también ciudades más seguras en el marco de estas experiencias, para compartir iniciativas de consolidación de la paz, de consolidación de seguridad, para empezar a dibujar juntos el camino a seguir, ¿no? También contamos con la intervención de socios de la sociedad civil, de organizaciones como ACORD, que trabaja por la paz en Sudáfrica. También tuvimos al PNUD, a la iniciativa del PNUD-ART y al Foro de Ciudades y Territorios de Paz exponiendo sus iniciativas. Es decir, que en materia de paz en los últimos años hemos crecido mucho y seguimos defendiendo que para desarrollar sociedades de paz lo fundamental es, como dije en la primera intervención, construir sociedades libres de violencia, y para esto es abordar las desigualdades estructurales y trabajar porque todo el mundo esté representado en la toma de decisiones. Muchas gracias, José. Y en esta segunda ronda, Max, me gustaría preguntarte o que nos comentaras qué puede hacer un organismo como OIJ para promover convivencia y paz a partir de su gran fortaleza, como es la juventud, jóvenes de diferentes partes de Iberoamérica. Por favor. Nuestro papel se centra en esta nueva agenda de derechos, esa nueva agenda de derechos que vienen liderando las personas jóvenes, en reconocerla y reconocer con ellos marcos de protección. Esa nueva agenda de derechos que tiene que ver con problemas como educación, como el empleo, con problemas estructurales de la vieja realidad, que ya reflejaban también para la normalidad como el tema del medio ambiente, que tiene que ver con la democratización de las tecnologías, que tiene que ver con el reconocimiento de las personas como derechos humanos. Esa nueva agenda de derechos nosotros la hemos reflejado en lo que ya es una realidad, el Tratado Internacional de Derechos de las Personas Jóvenes, que es una realidad en Ecuador, que es una realidad en Uruguay y que va a ser una realidad en 5 países más. Desde aquí el Organismo Internacional de Juventud, con el apoyo sin precedentes de 20 países para la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y el avance de un protocolo adicional, ha concluido esa nueva agenda de derechos como el documento más vanguardista del mundo. Desde ahí este organismo internacional moldea una cooperación de los países iberoamericanos para que se formulen e implementen no solamente estas leyes, que se reconozcan y se generen esos marcos de protección, sino que se generen políticas públicas con enfoque de derechos y además se consolide un fortalecimiento institucional de mecanismos que operen estos programas públicos de juventud, que faciliten que estos programas tengan una perspectiva de garantía social y de participación activa de las personas jóvenes, para hacer con ellos y desde su visión, también el conjunto de decisiones políticas. El Tratado Internacional sin duda es uno de los principios rectores del Plan 3.0 que llevaremos a cabo en los próximos 3 años y con los que queremos trabajar en el Plan 3.0 con la Agencia de Cooperación Extremeña. Este plan recientemente aprobado en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, y desde ahí se derivarán actuaciones para catapultar y potenciar la participación de las personas jóvenes con los parlamentos digitales en torno a causas, no en torno a partidos, lejos de las lógicas tradicionales de la política, a través de medios tecnológicos y dirección para generar soluciones, para generar propuestas, para concretar acciones. Así es lo que hemos articulado los denominados parlamentos digitales, propiciando un escenario de punto de encuentro y discusión para que los jóvenes puedan ser los verdaderos constructores de políticas públicas, creando un programa de confianza y para ello. Porque justamente la confianza entre pares, instituciones y la sociedad y la generación de la legitimidad y la gobernanza
son los principios vectores de la paz duradera que hemos hablado aquí en este encuentro. Y en eso, este organismo internacional aporta de forma concreta y objetiva. Al propio tiempo, el OIJ también quiere aportar a la constitución de espacios de integración social para la sostenibilidad de paz, mediante el empoderamiento juvenil que asocia la posibilidad de que las personas jóvenes puedan decidir, hacer, incidir, vinculando estos dos principios revelantes para la construcción de paz, la libertad y la justicia. Porque precisamente entendemos que una persona joven integrada y con su dignidad protegida es siempre una persona pacífica. Por ello apostamos para la formación y el empoderamiento de las personas en actitudes y actitudes, para entregar a los jóvenes la oportunidad de que mejoren y que ellos puedan decidir, hacer, incidir, mediante la generación de competencias y habilidades. Unas competencias y unas habilidades que nos ha marcado este COVID, en cómo se han profundizado, particularmente en los desafíos que tienen que ver con la digitalización y en donde los jóvenes pueden estar del lado de la solución. Si apostamos y empoderarlos en su formación de competencias y habilidades digitales, estoy convencido que son los jóvenes los que van a iniciar esa transformación digital. Por ello vamos a iniciar un movimiento que le llamamos empoderamiento, un movimiento sin precedentes en la región en la que apostamos a formar 3 millones de personas en los próximos 3 años en los conjuntos iberoamericanos. Agradecemos a los 7 países que ya estamos avanzando fuertemente en los acuerdos para iniciar de cara a ello. Nuestra apuesta de paz también es una apuesta de inserción laboral, también es una apuesta de libertad para que los jóvenes puedan construir, para que ellos puedan decidir, hacer, incidir, para que se empoderen con la tecnología, no solamente para encontrar una empleabilidad, sino para que puedan decidir, hacer, incidir a través de los recursos digitales para esa generación de justicia social. Perdónenme por haberme extendido, pero desde el Organismo Internacional de Juventud queremos dialogar y cooperar con diferentes actores y sectores. Por ejemplo, quiero agradecer nuevamente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo todo su aporte. Quiero manifestar mi deseo de profundizar, y muchísimas gracias, compañero Zurita, con la Agencia Extremeña de Cooperación para desplegar actuaciones que fortalezcan el rol transformador de las personas jóvenes en diferentes contextos, tales como la educación que he mencionado, los servicios sociales, el conocimiento, el intercambio de buenas prácticas, la cultura, la sostenibilidad, el voluntariado, incluso el voluntariado digital, los derechos humanos, por supuesto. Porque justamente queremos firmemente que una sociedad en paz es una sociedad feliz, y la felicidad de las personas jóvenes es y siempre será nuestra meta. Muchas gracias a todos y todas por la invitación, y especialmente renuevo mi gratitud al PNUD y a la Agencia Extremeña por este espacio que se ha abierto para el OIJ. Estaremos siempre a su lado para aportar la paz y la participación de las personas jóvenes en su construcción y para su reconocimiento como actores estratégicos de nuestro desarrollo económico, político y social. Muchísimas gracias y reciban un abrazo para todos. Hasta luego. La verdad que han sido dos rondas muy ricas. Creo que Miguel Ángel Moratino ha tenido que salir, al menos me da la impresión de que ya no está con nosotros, pero apeló a la movilización sobre el tema de la paz, convivencia y paz. Y al hablar de convivencia y paz estamos hablando de muchas violencias que han aparecido, las violencias directas, las culturales, las violencias estructurales que tienen que ver con las desigualdades económicas, espaciales, el papel de las ciudades, el papel de los gobiernos locales, el papel de una comunidad autónoma como comprometida con todo este asunto como es la Junta de Extremadura, el papel de los espacios globales, del multilateralismo. Hay una gran cantidad de temas. Todo esto va a estar, está grabado y se va a compartir en el canal YouTube de UNDP Art y en el canal YouTube también del Foro Mundial de Ciudades de Paz. Pero antes de ir concluyendo, por supuesto, me gustaría que Ángel, que seguramente ya lo anunció, tendrá que incorporarse a una nueva reunión donde se va a hablar de cómo movilizar en favor de la paz en Gaza y de la paz en Colombia, pudiera pues, comentar el desarrollo de la sesión, darnos algunas ideas y después dar unos 30 segundos para que cada quien pueda mandar su idea a fuerza. Ángel, cuando quieras. Buenas, pues yo estaba tomando nota y escribiendo Twitter de lo que los compañeros y compañeras iban diciendo. No es que yo sea joven, Olga, pero sé tuitear y hacer esas cosas. Y me ha parecido, la verdad, que bastante enriquecedor lo que aquí se estaba siendo capaz de construir. Sobre todo porque analizábamos la perspectiva de la misma Floridarma, de
Guatemala, con ese empuje de alguien tan joven, de la diversidad de organizaciones que Olga planteaba, de la exigencia de David de ser capaz de actualizar los formatos de escucha y de cogobierno entre una autoridad local y su ciudadanía, o el potencial enorme que tiene, como decías Antonio, esa pequeña Naciones Unidas de los municipios, y desde luego, de alguna manera cumplía, o a mí se me venía a la cabeza que cumplíamos el objetivo de esta sesión, ser capaz de no hablar de futuro sobre personas que construyen el presente, de dejar de estigmatizar con la etiqueta de minorías a ciudadanía activa y con el mismo derecho a tener derechos que los demás, y sobre todo ejecutar desde las certezas y desde lo tangible alianzas como las que somos capaces de hacer con la iniciativa PNUART, una agencia autonómica como la extremeña, o, por ejemplo, como el programa de Alianza de Civilizaciones desde una agencia pequeña, como puede ser la extremeña. Creo que, por decirlo de alguna manera, o por querer intentar dar algún nivel de conclusión, cumplimos objetivos con este diálogo, poniendo el valor donde realmente tiene que estar, en población con menos edad que otra, pero que desde luego no pueden tener ni menos derechos ni menos protagonismo, sobre todo porque lo que hay que construir, ellos lo van a vivir durante mucho más tiempo. Así que cuanto antes estén las riendas del futuro en sus manos, menos equivocada estará la dirección. Y hay una frase que a mí siempre me ha acompañado, porque me la decían en casa, ¿no? Jóvenes, hagan ustedes política o se harán contra vosotros. Esa frase de Antonio Machado es una frase que desde la Agencia Extremeña de Cooperación hemos querido implementar, poner en marcha, desarrollar, desde allá por el 2015, cuando nos incorporamos al gobierno de la misma, con programas como el que decía Miguel Ángel Moratino, de jóvenes constructores de paz en la zona mediterránea, con el programa Jóvenes Extremeños en Organismos Multilaterales, con el programa Berta Cáceres para jóvenes cooperantes de Extremadura, una multitud de programas donde desde luego queremos que la propia cooperación extremeña, que el propio objetivo de construir paz que la Junta de Extremadura tiene, sea construido por personas jóvenes. Ese era nuestro objetivo y yo creo que esto ha sido un ejemplo de que, no sé si de manera más o menos acertada, pero sí vamos encaminados hacia ello. Muchas gracias, Ángel. Creo que debo mencionar que en el chat tanto Jonathan Cabañas como Ana Valverde han estado muy activas. Jonathan ha mencionado mucho el pasotismo, cómo desarrollar iniciativas para confrontar el pasotismo, que también se convierte en una amenaza, ¿no? Dentro de jóvenes de la juventud, y no solo de la juventud en general. Y Ana, que también pues saluda las intervenciones, que habla de la participación, en fin, se puede consultar en el chat. Y gracias tanto a Ana como a Jonathan y a quienes han asistido. En 30 segundos, y ya para concluir, igual es pensar muy rápido, pero alguna palabra o dos palabras o hasta tres que os parezcan interesantes para concluir con este debate. Juventud y construcción de paz, ¿qué os apela? Comenzamos con, bueno, Miguel Ángel ya no está, pues con Olga. Vale, aunque yo estaba pensando que era en 30 segundos para mí sola, entonces no puedo, me he escrito aquí una cosa rápida y la voy a leer, no tardo más de un minuto. Sí. Equidad y democracia son los valores que desde el Consejo de la Juventud de Extremadura tratamos de tener implícitos en todas nuestras acciones, proyectos, formaciones y propuestas, a través de la defensa de los ODS, los organismos de desarrollo sostenible, quienes entendemos que para hablar de paz, esta tiene que darse en todos los territorios. Necesitamos tejer redes internacionales para que la reivindicación y el trabajo por la justicia social sea efectiva y para que tenga resultados sólidos. La juventud diversa precisa ser consciente de los intereses comunes y tener disponibles herramientas pacíficas para generar discursos cuando se den diferencias. Las diferencias puntuales no pueden cegar las luchas colectivas ni la defensa común de los derechos humanos. Y estamos en tiempos vulnerables relativo a esto. La juventud está dispuesta, nos echáis una mano. Una pregunta que dejo ahí en el aire. Muchas gracias. Gracias a ti, Olga. Florindana, sin Floridalma.
sin pausa. Tienes la palabra. Okay. Bueno, son muchos los retos para poder alcanzar la paz, por lo tanto está en juego no solo el presente y el futuro de las juventudes, sino también la resiliencia y la capacidad de comunidades y sociedades para recuperarse y construir un futuro mejor. Hacer la construcción de la paz es un asunto de todos, sin exclusión y discriminación, donde todos tengamos voz y voto. Por eso la construcción de la paz ha de ser social, y donde todo se dé el respeto de los derechos humanos. Muchas gracias también. David. Bueno, Antonio, pues simplemente eso, protejamos los derechos humanos, trabajemos con los ODS, aumentemos la participación ciudadana y consigamos un poco que a través de la igualdad y de la construcción social de justicia y con todos los derechos humanos aplicados, ¿no? Consigamos esa paz en todos los lugares del mundo, simplemente eso. Y que los jóvenes tengan la voz en todos sus ámbitos, ¿no? No, como decía Olga, sin paternalismo, sin estos guiones, ¿no? Al final escritos. Nada, muchas gracias, Antonio. Gracias a ti, David. Y bueno, por último, José Álvarez. Gracias, Antonio. Que la única forma de construir la paz es trabajar por erradicar todo tipo de violencias que afectan a todas las poblaciones, y que la única forma para abordar estas violencias es dotar de oportunidades, dotar de recursos y dotar de medios a las personas más vulnerables para construir entre todos un mundo más igualitario y libre de violencia. Estupendo, pues muchas gracias también. Bueno, y con esto yo creo que concluimos, a no ser que mi querido amigo Ángel quiera, pero bueno, en nombre tanto del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Iniciativa ART, como de la Agencia Extremeña, también de Demos Paz y iPaz, y en el marco del Foro Mundial de Ciudades de Paz, gracias por haber participado, gracias por haber aportado, gracias por haber asistido hasta el final, y como digo, muchas ideas, la unión nos hace fuertes y tenemos muchos retos por delante. Les convocamos para el próximo escenario dentro de los diálogos, que será próximamente, y hasta la victoria siempre. Hasta pronto.